que es un proceso que dura 3 etapas. En la primera ya la habíamos visto, simplemente estamos presentándola ahora. Es una etapa de alteración de la roca, en la segunda etapa la instalación de los seres vivos y en la tercera etapa es la mezcla de todos los componentes y su apariencia de suelo tal cual lo vemos ahora. Entonces rápidamente, en la etapa de elaboración es donde las rocas se encuentran en la superficie, se meteorizan, es lo que veníamos diciendo, las rocas que se encuentran en la superficie. Eso no se olviden, es la parte más superficial de las rocas, en otras palabras. Debido a las condiciones ambientales, temperatura, presión, humedad, aireación, biológicas, entre otras. En la actualidad prevalecen en la superficie, son muy diferentes a las del medio en el que las rocas se formaron. O sea, cuando las rocas se formaron, tenían unas temperaturas muy altas, hoy muy bajas. Tenían una presión bajísima o altas, hoy totalmente diferentes. No había vegetación, hoy hay vegetación. No había oxígeno, hoy abunda el oxígeno. Entonces son condiciones ambientales totalmente diferentes cuando las rocas se formaron a la situación actual. ¿Qué pasa con la parte superficial de esta roca? Pues está sujeta a todos los fenómenos que ocurren en la atmósfera: presión, viento, insolación, aire. Es decir, esas condiciones no fueron cuando las rocas se formaron. Las rocas se formaron pues en condiciones de altísimas, súper altas temperaturas. Es que toda esa bola era puro magma, 100% magma. Y la parte más superficial se enfrió. Entonces, por eso es el motivo de lo que hoy día la roca es tal cual la decimos, como un manto coherente, compacto, impenetrable, fuerte. Por la fuerza del hombre es impenetrable. El hombre tendría que utilizar equipos, maquinarias para poder dominar a la roca, pero con su fuerza propia de humano no podría. Esa es la roca, ¿no? Y los tipos de rocas, ya ustedes la conocen, son ígneas, sedimentarias, metamórficas, las que en su parte superficial actúa la meteorización física, química y biológica, y dentro de ellos da origen pues a la formación misma del suelo en su parte más superficial. Esa es la primera parte, es la primera fase. Todo es roca. Y la vez pasada habíamos conversado también que se llama madre. Cualquier tipo de roca es una roca, lógicamente, pero toma el nombre de roca madre cuando esta roca genera suelo. Por eso es que se dice que el suelo es el hijo de la roca. La roca que encima tiene suelo es la roca que lo ha formado, lo ha generado. Por eso se llama esta roca madre. Si no hubiera suelo, esta es una roca. Y no tiene por qué llamársele madre porque no ha generado suelo. Entonces, de ahí que algunos dicen roca madre, material madre. Entonces está refiriendo a lo mismo. Dentro de la segunda fase, es una fase donde ya se, se instalan los seres vivos. Entonces, tanto los superficiales como los que están dentro, al interior del suelo. Normalmente están los microorganismos del suelo y todos ellos ayudan a esta descomposición. Es la segunda etapa con la instalación de los seres vivos, tanto superficiales como los que están al interior del suelo propiamente dicho. Y en la tercera etapa es la mezcla de todo, porque cuando llueve, el agua percola, el agua ingresa a los poros y entre poro y poro forman un hilo por el cual la parte superficial pierde el agua por filtraciones y se va hasta las partes más profundas, probablemente hasta el conocido como acuífero o manto de agua. Entonces acá el suelo está sobresaturado y el agua viene de arriba hacia abajo. Perdón, acá. Pero así como baja, también asciende. ¿Y quién hace ascender el agua? Lo hace ascender la temperatura. ¿Quién lo baja el agua de arriba hacia abajo? La gravedad, ¿no? Entonces acá están los dos fenómenos. Y en este ir y venir, tanto horizontal, perdón, vertical,
también como horizontal, porque el agua se desplaza entre poro y poro. Y los poros están hacia abajo en forma vertical, como también los están en forma horizontal. Por eso el humedecimiento va en todo sentido. Por supuesto que el vertical es más que el horizontal, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí actúa la gravedad. Y encima, porque actúa la temperatura. Es por eso que el movimiento en vertical es mayor que el movimiento en horizontal. Bien. Esto es pues la tercera etapa. Y ahora entramos de lleno a la formación del suelo. Y como habíamos quedado, este cuadro, este esquema, resulta ser muy importante porque inicialmente en esta primera columna está señalando los 5 factores formadores: el clima, la roca, el relieve, los organismos y el tiempo, ¿no? Luego después entramos al primer proceso de meteorización física. Entonces, ¿qué es una meteorización física? Es la disminución del tamaño de la roca, cada vez en pedazos más pequeños. Esa es meteorización física. Y para ello es conocida con el tema de fragmentación de roca y se conoce por los procesos que lo fragmentan, como la expoliación laminar, el astillamiento, el descargue, la congelación del agua, los cristales de sales, las fluctuaciones térmicas extremas, la quema, el hinchamiento, el deslizamiento, la abrasión, el colapso mecánico, entorchamiento superficial, etc. Entonces hay muchos otros, inclusive no nominados por lo poco conocidos que son. Bien, luego después viene la meteorización química. No quiere decir que va en orden, ¿no? Que primero es la física y luego la química. No, es por de algo decir o por decirlo así, pueden ser hasta paralelas los 3 procesos, ¿no? Pero cuando ocurre primero la meteorización física, como que desagrega la roca en fragmentos más pequeños, en eso habíamos quedado. Y al tener fragmentos más pequeños, tiene mayor superficie. Y eso significa que ahí va a actuar la meteorización química, porque va a estar expuesta a las condiciones ambientales, a las condiciones que están prevaleciendo sobre la superficie. Y eso es lo que genera este tipo de fenómenos: la oxidación, reducción, hidratación, hidrólisis, solución, carbonatación, quelación, reacciones de intercambio iónico entre minerales y en la solución suelo. ¿Qué cosa es una solución suelo? Solución suelo viene a ser agua más minerales. Recuerden bien, tomen nota: solución suelo. Se conoce como solución suelo al agua más minerales. Esa es solución suelo. Bien, entonces sigue los constituyentes ahora de esta etapa. ¿Qué es lo constituyente? Empezó como roca y está terminando como un material totalmente meteorizado, y en la cual se encuentra el agua, los gases, los minerales, el humus, los geles, los iones en solución. Y finalmente, ¿a qué productos arriba todo esto? Cuando el material que se ha meteorizado, la roca, no se mueve de su lugar, entonces estamos hablando de una evolución in situ. En el lugar donde la roca estuvo, en ese lugar la roca se meteoriza y en ese lugar genera a un tipo de suelo conocido como suelo residual. Por otro lado, el material que ha tomado movimiento, que ha tomado transporte, que se ha ido a otra parte, eso sucede por el fenómeno de la erosión, por el fenómeno del transporte y por el fenómeno de la depositación. Y cuando eso sucede, genera a los sedimentos en evolución y, lógicamente, a los suelos transportados. O sea, el suelo transportado viene a ser aquel que ha sufrido erosión y tiene transporte y, lógicamente, un proceso de depositación. Bien, los 5 factores formadores del suelo son conocidos, pues, desde la época de Jenny, que mencionó, pues, que estos 5 factores son los que generan al suelo. Por un lado, ese esquema dice: clima, organismos vivos, relieve, material originario y tiempo.
recordar que todo esto es lo que ocurre de manera paralela para que se forme el suelo. Y en esa consecuencia, tenemos que el suelo es el resultado de la interacción del clima, materia viva, sobre los materiales parentales, roca o fracción de roca, en un relieve dado y en un periodo de tiempo dado también, porque hay suelos muy antiguos, maduros, en desarrollo, jóvenes y suelos embrionarios, es decir, aquel suelo que recién deja de ser roca para pasar a ser suelo. Esos son los suelos embrionarios o recientes. Esta propuesta la hizo Jenny en 1941. Entonces, desde aquella época no ha variado, sigue siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay más nada que descubrir. Lo que se dijo hasta ahora prevalece tal cual, como cierto. Por eso es muy famoso Hans Jenny, ¿no? Y con su gran obra, que a partir de ahí se han escrito libros sobre libros, ¿no? Que menciona a los factores de formación del suelo. Entonces, ahora tenemos una tendencia actual que dice, por ejemplo, que deben citarse los autores que tengan una antigüedad menor de 10 años. Inclusive, hay algunas universidades que piden que los sílabos estén compuestos por bibliografía que date de los últimos 5 años. Bien, bien. De hecho, empieza a hacerse eso porque es una disposición. ¿Pero a qué recurrimos? Recurrimos a la bibliografía reciente, pero que parte toda la bibliografía reciente a partir de esta obra, ¿no? De Hans Jenny, en 1941, que escribió Los factores de formación del suelo. Y no ha variado. Entonces yo puedo escribir eso y me baso en aquella obra de este señor y le pongo 1922 porque así recién lo estoy generando. Pero la base está escrita desde aquella época. ¿Eh? Entonces el modernismo en este caso viene a ser algo aparente porque no hay cosa nueva en este aspecto. ¿Eh? Entonces por ahí que a veces se dice, mire lo que estás leyendo, un libro de hace 20 años. Sí, pero respecto a este tema no ha habido nuevas cosas. Hay otras que no, que evolucionan muy rápidamente y los de 20 años pues ya es la época de la carreta. Bien, entonces va a depender de qué estamos conversando. Dentro de los factores formadores hay los conocidos como pasivos y como los activos. Los pasivos, como su nombre lo indica, son aquellos que no tienen una actividad fuerte en sí misma, como el material parental, que viene a ser la roca. Y la roca no se mueve, no camina, no se va de un lugar a otro, está estática. Y sobre ella llegan los otros factores, sobre la roca. Tenemos el relieve. El relieve también es un factor pasivo porque la montaña, la colina y la lomada son formas de tierra, son relieves que están dados de época muy antiquísima y lo que estamos viendo permanece como tal. ¿Por qué una montaña tiene 2000 metros, una ladera de 2000 metros, por decir algo? ¿Por qué la otra montaña tiene 1000 metros? ¿Por qué la siguiente tiene 300 metros? Pero si en ese sector la lluvia fue igual, la presión atmosférica fue igual, la temperatura fue igual, la vegetación fue igual, todo es igual. ¿Por qué tienen diferentes alturas? Por el material que contiene esa geoforma. Si los minerales que contiene son duros, entonces será una colina alta. Si los materiales son moderadamente duros, una colina media. Si los materiales son blandos, entonces la colina es baja o de repente ya ni siquiera es colina, es una llanura.
Entonces ahí sacamos a colación la escala de dureza de Mohs, que va del 1 al 10, y donde el diamante es el elemento o el mineral más duro. El diamante corta toditito el resto y el talco es el más blando. Entonces, una sierra hecha de diamante corta toditita las rocas. No hay roca que se lo ponga, porque ese es el más duro, el diamante. Y la pregunta, si el diamante es el más duro, ¿y quién corta el diamante? Respuesta sencilla, otro diamante. Y el tiempo. Ni te das cuenta. El año pasado tenías 19 años, hoy tienes 20. Yo tenía 73, hoy tengo 74. Y no nos hemos dado cuenta. El tiempo pasa y sin darnos cuenta. Pero no nos damos cuenta cuando somos jóvenes, porque no pensamos en nada más que en nosotros mismos. Y a veces no nos damos cuenta que ya somos un año más, un año más, un año más. Ya cuando estamos en la edad mía, ya nos decimos un año más, un año menos. Bueno, pero eso es un decir, ¿no? Eso es un decir. El tiempo inexorable. A conforme avanza, maduran las cosas, se desarrollan las cosas, se envejecen las cosas, llega a la senitud. Y si hablamos de suelo, puede morir. Un suelo que muere es un suelo inservible para la agricultura. Ahí está el suelo, pero totalmente degradado por factores naturales y también influencia antrópica. Bien. Los activos, el clima, ni qué decir. Hoy día tienes un clima con con altas temperaturas y mañana de repente nos sale el sol y las temperaturas apenas si llegan a 15 grados. Durante todo el día estamos con un frío terrible. Y al día siguiente un sol casi al amanecer, 6 de la mañana, está afuera, calienta un poco, cambió el clima. Es así de dinámico y a través de la historia el clima es el responsable de la distribución y abundancia o ausencia de la flora y fauna silvestre. Ausencia, presencia, abundancia o distribución de la flora y de la fauna natural, no de la flora y fauna cultivada, porque la llevas, el hombre la lleva. Bien, y los organismos, estos son los elementos activos. Sumados los pasivos y los activos, ahí están los 5 factores formadores del suelo, solo que se los doy en otro esquema y un poco que cada vez avanzamos un poquito más, ¿no? Ahí tiene la fórmula de Jenny, ¿no? Donde el suelo, perdón, no es de Jenny, esta es la fórmula universal del suelo. El suelo es un sistema y este sistema es igual a los factores que comprende el clima, los organismos, el relieve, el material parental y el tiempo, ¿no? Entonces ya sabemos cuál es el pasivo, cuál es el activo, pero ahí están todos. Bien, viendo los tipos de roca, ígnea, metamórfica, roca sedimentaria, que son los 3 tipos de roca que existen. Saben ustedes que la ígnea es el enfriamiento mismo del magma. La metamórfica es la roca ígnea, pero metamorfeada. ¿Y qué significa eso? Significa que ha habido en la roca ígnea migración de minerales, migración de flujos líquidos. Y si hay eso, dejó de ser ígnea y pasó a ser metamórfica.
Dejó de ser, por ejemplo, roca caliza, y esa es una roca sedimentaria, y pasó a ser roca metamórfica, mármol. O sea, el mármol es una roca metamórfica. Su origen, una roca ígnea. ¿Cuál de ellas? La caliza. Por eso es que ahora cuando en algunos lugares, domicilios, casas, museos, casas antiguas, ahí, por ejemplo, en la Plaza 2 de Mayo, en Colmena, eh, termina la primera cuadra chiquita de la 2 de Mayo yéndose hacia Colonial, una cuadra pequeñita, y al iniciar la segunda, para el margen izquierda, está la Sociedad de Ingenieros del Perú, SIP, el SIP con S, porque hay SIP con C, que es el Colegio Ingeniero del Perú. No, ese está en la Avenida Arequipa. El SIP con S es la Sociedad de Ingenieros del Perú, y eso está ahí en Colmena, al iniciar la segunda cuadra, en esa esquinita con Quilca, con Colmena y Quilca. Entonces, eso significa que si te pones a ver ese edificio, vas a ver las escaleras de mármol. Y todo el primer piso es de una tienda que la Sociedad de Ingenieros del Perú la alquila para pagar sus gastos. El segundo y tercera planta corresponde a los socios, soy uno de ellos, de la Sociedad de Ingenieros del Perú. Y tienes ahí una exmansión en mármol, el piso de mármol, la mesa de mármol. Y cuando se tienen objetos, como por ejemplo sanitarios, una ducha, en un váter, un lavadero de mármol, por ejemplo, y quieres asearla, la mejor manera de asear estos elementos que están en el baño es con ácido clorhídrico, y aparte que es un tema de desinfección. Pero si estos sanitarios son de mármol, se carcomen. El ácido actúa. Recuerda que el mármol, su madre, su origen es la caliza. Y a la caliza le pones agua y se deshace. Le pones un ácido y más rápido. Entonces hay que tener cuidado con los objetos de mármol, hay que tratarlos bien, con agüita caliente y cuidarlo, porque es una de las rocas más valoradas. Tener un sanitario de roca metamórfica, de mármol, es algo exquisito, y más si ese mármol es bandeado. Es decir, es una maravilla la naturaleza, que hoy día el hombre eh, se vanagloria con lo que la naturaleza hace, ¿no? Y pues, ¿qué decir? Es lo más carito que podemos tener. Ahí, por ejemplo, nosotros, los humanos, a nuestros difuntitos, nos vamos al cementerio y le ponemos una lápida de mármol, que viene a ser un mármol, el más cómodo de ellos, y es una pequeñez que se pone ahí, y es carísimo. Y si en ese cementerio donde están nuestros difuntitos, nos descuidamos un poco o la guardianía no funciona, roban ese mármol. Y cuando llegas tú a ver el domingo a poner flores a tu difuntito, ya está descascarado, no hay mármol. Entonces lo han robado a toda esa lápida. Entonces, ¿qué hace? Le pone cemento y lo haces bonito, ¿no? Pero ya lo robaron. Porque es carísimo, es muy caro ese material, ¿no? El mármol. Es una roca metamórfica y hay de diversos tipos, bandeados,
En cuanto a tonos de colores, hay hasta cenizos, claros, hay verduzcos, hay grisáceos, bien, de varios tipos. Bueno, eso por resaltar algo. Y recordar también que no solo las rocas metamórficas son aquellas que son originadas a partir de la roca ígnea. No, cuando ya la roca sedimentaria está formada, también muchas rocas sedimentarias se metamorfean, como el caso que te he dicho. La roca caliza es una roca sedimentaria y el mármol es la metamórfica a partir de sedimentaria, ¿no? Pero si hablamos del gneiss, es a partir de una roca ígnea. Y así la metamórfica es su origen o ígnea o sedimentaria misma. ¿Cómo se forma una metamórfica? A partir de la ígnea o a partir de la sedimentaria. ¿De qué manera? Por por el movimiento, desplazamiento, o salen fuera de esa roca los minerales. Hay desplazamiento de minerales. Y por eso sucede el metamorfismo bajo presión y bajo temperatura. Se inicia esa migración de minerales y de flujos, especialmente de agua. Y pasa de un tipo de roca a otro tipo de roca. Y ahora cuando ya las tres rocas, está por ahí la sedimentaria, la metamórfica y la ígnea, en su parte más superficial de cada una de ellas, genera suelo. Y en el suelo se cultivan vegetación cultivada, como su nombre lo indica, y vegetación natural. Y tanto la vegetación natural como la vegetación cultivada nos dan alimentos. Toda la vegetación natural no, pero la vegetación cultivada al 100% sí, porque es sembrada justamente para producir alimentos. En cambio, la natural hay alimentos, lógico, por eso tiene en la Amazonía un montón de alimentos ahí, frutas especialmente, ¿no? Pero son silvestres. Hay, por ejemplo, te vas a la selva y estás caminando y de repente los que son nativos o los que ya viven ahí en la zona, te dicen, quédate un ratito, voy a escarbar acá. Ahí hay una hierba que está en el piso, debajo del bosque, escarba y saca una especie de, como papa, pero grande, y parece nabo, el color del nabo. Y la pruebas, no es que sea, que tenga mal gusto, nada. No diré que es rica, pues no, pero es como comer la papa cruda. Ahorita come un poco de papa cruda, como que no va mucho, ¿no? No nos gusta. Igualita, sacan eso y los lugareños le llaman sacha papa. Ustedes saben que en la selva no produce la papa, pues no. La papa es de otro lugar, es de frío, pero en la selva no prospera la papa. Entonces hay una que se parece a la papa y le llaman sacha papa. Imagínense ustedes lo que condiciona esos suelos, esas rocas, ese ambiente. Igualmente hay el sachajo, por ejemplo, una vegetación que ni bien rozas con esas hojas y hueles, caramba, ese es el ajo mismo. Agarras una hojita, la hueles, es un ajo. Y así huele igualito que el ajo y es pegajoso ese olor de esa planta, sacha ajo. O sea, le anteponen la palabra sacha cuando no es una cosa real, es una cosa, algo como que se parece. Por ejemplo, si te dijeran sacha ingeniero, no te están diciendo ingeniero, te están diciendo que te pareces al ingeniero. Hay una vaquita de monte y le llaman sacha vaca y es un animal silvestre. Entonces también hay un sacha inchi. Sacha inchi es una vegetación que da unos frutitos así chiquititos, parecen unos coquitos. El coco es grande, pero parece chiquititos, agradables. Se cosechan y de ahí sale bastante aceite, que lo usan justamente para eso, ¿no? Inclusive a la fecha, son parte de los biocombustibles.
y generan biodiesel, o sea, combustibles como petróleo, como aceites, en tanto que el arroz, la caña de azúcar, frijol, entre otros, genera biocombustibles, pero conocido como bioetanol, es decir, gasolina. Biodiesel, como decir petróleo, que también son biodiesel, ambos. Ambos son biocombustibles. De los biocombustibles se dividen en dos partes, biodiesel y bioetanol. Los bioetanol lo genera la caña de azúcar, lo genera el frijol, el arroz. Y los biodiesel, todo lo que tienen aceites, palma aceitera, coco y cosas como esas, ¿no? El piñón, el sacha inchi, son vegetaciones que al procesarla son muy aceitosas. Últimamente, la Amazonía se está poblando paulatinamente y de una manera bastante acelerada con la palma aceitera, que justamente la utilizan para generar biocombustible o diversos tipos de aceites. Y se dice que es tan fino ese aceite comestible que se parece o está a la par en calidad al aceite de oliva. Ese aceite olivo es derivado de la aceituna y es muy agradable, muy rico y muy sano. Es un aceite vegetal y es muy costoso, cuesta bastante, ¿no? Bien, igual, esa equivalencia tiene el aceite que procede de la palma aceitera en la Amazonía, en la selva. Bueno, y aquí tienes pues un poquito de los factores de formación, agente, la fuerza, la condición, combinación de ellos. Y acá tienes el círculo que fue soltado en el año 2015 por la FAO. Y considera y pone, y todos repetimos, a los 5 factores formadores del suelo, que son conocidos en todos los idiomas: el clima, los minerales, el relieve, el tiempo, la materia orgánica, etcétera, ¿no? Entonces, cuando digo materia orgánica, nos estamos refiriendo a los órganos, sean animales o vegetales, ¿no? A la roca. Cuando hablamos de los minerales, ¿por qué? Porque los minerales conforman a la roca. El relieve o topografía, el tiempo que no para nunca, avanza y avanza y avanza y avanza. Y cuando nos damos cuenta, estamos en la cenitud, hemos dejado de ser la máxima producción intelectual y estamos entrando a un periodo de descenso como ser humano. Y como todos nosotros o ustedes que son jóvenes, están en pleno desarrollo y van a llegar también en algún momento a la senitud, como son sus abuelos, como son sus padres, y que corresponden a una generación que ya se va. Y acá tenemos las secuencias, que de manera muy rápida la vimos también la vez pasada. La litosecuencia, cuando consideras que la parte superficial de la roca es lo más importante, es el que más influye en la formación del suelo, y eso se llama material parental o roca madre o material parental, es lo mismo, se refiere a lo mismo. Y cuando hablamos de toposecuencia, topo es topografía o relieve, es cuando eso es lo más importante en la formación de ese suelo. La biosecuencia, organismos, ¿no? El organismo sea animal o vegetal, es lo más importante para la formación de ese tipo de suelo. Lo más importante dentro del resto, dentro de los otros 4 factores. Y cuando lo es el tiempo, hablamos de la cronosecuencia. Crono es tiempo, cronología, tiempo. Entonces ahí lo ponemos en primer lugar. Todo lo que van en primer lugar es el que más influencia tiene sobre la formación de ese suelo. Acá está la climosecuencia cuando hablamos de un clima. Por ejemplo, tú puedes hablar de un clima, por decirte algo, citatino, y te encuentras con el clima de Tumbes o Piura. A la 1 de la tarde puede estar pues normal con sus 35, 38 grados. Y lo comparas con el clima de Iquitos, que está en la misma.
35, 30, 32, 36, 37 a veces, ¿no? 30, 28, 29. Tanto Iquitos, que es zona de la Amazonía, como la costa, Tumbes Piuras. Y casi en temperatura van por ahí. Pero ¿cuál es la gran diferencia? La humedad. Mientras acá, en la costa, casi no llueve, en la selva, como que es lo más significativo, la lluvia es lo contrario. Entonces ahí está la diferencia. En ambos lugares, las temperaturas son parecidas, pero lo diferencia porque la costa no tiene humedad, no genera bosque. En cambio, allá en la Amazonía tiene bastante humedad, lluvia, genera bosque de por sí solo. Entonces mira tú que ahí, en ese ambiente, es lógico, pues, el clima es el que más define a ese tipo de suelo. Entonces ahí hablamos de climosecuencia. Y ahí tienes los 5 factores formadores del suelo, con cada uno de ellos. Va en primer lugar como el que más influencia tiene sobre la formación del suelo que los otros 4 restantes. En definitiva, todos y cada uno de los 5 son importantes, pero es más relevante uno de ellos de acuerdo a cómo se presenta y en qué situación está. Un poquito recordando. La litosecuencia, hablamos otra vez de Jenny de 1840 como el hombre que habló del sistema suelo. Y cuando hablamos del sistema suelo en el tiempo cero, es decir, cuando se está formando, es decir, ahí se considera su estado inicial. De esta definición se desprende pues, que el suelo previo o una masa de roca meteorizada podría ser el material original. Es decir, es material original, material madre, roca madre, aquella roca que en su parte más superficial genera suelo. Y recuerda que roca es una masa continua. Puedes encontrar un fragmento de roca ahí en la calle o caminando por el campo. Y es tremenda, es de 4 o 5 metros de diámetro. ¡Qué tremenda fracción de roca! Pues eso es, como le acabo de mencionar, fracción de roca. No es roca. ¿Por qué? Porque no cumple con la definición. La definición de roca es que es una masa continua. Y lo que estás viendo es un pedazo de esa masa. Entonces eso se conoce como fracción de roca. Pero normalmente por lo grande que es, nosotros decimos, mira la roca. Entonces de ahora para adelante corregimos nuestro decir profesional. Ya llevaste esa flojía, entonces quiere decir que ya lo sabes. Entonces ese tema es así. Y roca madre, como les venía mencionando, es el soporte y el marco de los procesos de alteración, pudiendo en consecuencia fijar el ritmo y orientar los mecanismos de dicha alteración. Y he ahí, no es lo mismo una roca que está formada por minerales duros, de acuerdo al escala Mohs, que una roca que está formada por minerales moderadamente duros, que una roca que está formada por minerales blandos. Estos 3 tipos de minerales, frente a la lluvia de un sector, erosionan en diferentes modalidades, en diferente intensidad. La roca blanda pues, erosiona rápido. La roca que está conformada por minerales más o menos duros va a demorar y se queda como media. Y la roca que está con minerales muy duros, pues ni hablar, la lluvia no ha hecho mucho, está muy alto. ¿Por qué? Porque sus minerales son duros. He ahí, no es necesariamente la única explicación, pero una de ellas. ¿Por qué la presencia de una montaña alta, media, baja? De una colina alta, media o baja. Entonces, he ahí que son diferentes conformaciones de roca, de acuerdo a su dureza de cada mineral. Los minerales conforman a la roca. Bien, jóvenes. Entonces, eso en términos generales, porque ustedes saben ya por los cursos que han llevado que el relieve terrestre a la fecha se lo debemos
a los levantamientos que han tenido las cordilleras de los Andes, orientales, centrales y occidentales. Y también sabemos a qué se debe ese levantamiento, ¿no? Eso ya lo sabemos. Se debe, pues, a la subducción entre dos placas, una de ellas, la de Nazca, y la otra de ellas, la placa continental o sudamericana, que se atraen ambas placas a la deriva, por acá, por allá, pero estas se atrajeron y caminan al encuentro porque se atraen. Pero al encontrarse, no es que choquen y producen pues una catástrofe. La catástrofe se va a dar, pero en otro sentido, que no están luchando ahí para ver quién gana, no, sino que la roca que tiene encima, la placa que tiene encima agua, el agua pesa mucho, entonces subduce, va hacia abajo, y la otra se queda en su nivel, va encima. Pero esa acción de que la placa continental ahora se desplace sobre la placa de Nazca, cada milímetro que avanza, corruga. Es ahí la formación de la cordillera de los Andes. Y pensar de que durante un año, a la fecha, se sigue desplazando la placa en Nazca, subducción hacia abajo, y lógicamente conforme se mete hacia abajo, la temperatura es tan alta que termina deshaciendo a esa roca, fundiendo a la roca, la convierte en magma. Y la que está encima va con ese roce de 70 kilómetros de espesor sobre otra fracción, la de Nazca, que igual tiene 70 kilómetros de espesor, se desplazan dos monstruosidades. Y es ahí que por cada milímetro que se desplaza una sobre la otra, genera energía. Y esa energía puede estar o en la placa de Nazca, que es la que está profunda, o en la placa que está encima, la placa continental. Por eso, cuando escuches que dice que el epicentro de este sismo ha sido en el mar, ya no lo dudes, pues. Ahí está la placa de Nazca. Y cuando te diga que ha sido en Ancash o en Junín, entonces tampoco lo dudes. Entonces ahí ha sido en la placa continental. Ahí se ha almacenado esa energía, producto del desplazamiento. Ese es el que genera energía. Ese es el que a eso, a esa acción, a ese movimiento de una roca sobre la otra, genera energía, la almacena y la libera cada cierto tiempo. Y nosotros que estamos encima, acá viviendo, sentimos esa liberación como terremoto. Y esto hace mucho tiempo que acá en Lima no se tiene un terremoto de magnitud, como por ejemplo el que ocurrió en Pisco, allá por el 2015, algo por ahí. Destrozó toda la ciudad de Pisco. Llegó sus efectos a la ciudad de Lima, para el sur, a Ica. Destrozó la ciudad de Pisco, no quedó nada parado. Y liberó bastante energía entonces. Un terremoto de esa magnitud 7.9. ¿Qué le sucede eso a Lima? Carambas. Se dice que nuestros edificios son construidos como antisísmicos y por el peligro en que estamos, a Lima ya nos toca un remesón fuerte
vienen temblorcitos. Y ojalá que todos los días haya un temblorcito, un temblorcito, un temblorcito. ¿Por qué? Porque esa energía está descargando de a poquito. Pero si descarga fuerte, ese es un terremotón. Y puede que sea todo una desgracia, como hace poquito acá en Pisco Sur. Pregúntenme ustedes cómo sucedió eso. Ahora ustedes se van por Pisco y una ciudad moderna, una ciudad nueva, una ciudad que ha levantado del piso, no había nada. Lamentablemente, no todo se está levantando como debería ser, una cosa para mejor, pero ahí está el tema, pues que algunos pueden hacer un levantamiento antisísmico, casa, otros no, porque el nivel social tiene diversos estratos sociales. Bueno, eso hubiera sido como para crear en Pisco una ciudad moderna, modelo. Y por ejemplo, ahí donde está Pisco Playa, le llaman, y el Pisco pegado al mar, es donde no debería haber nada, porque está cerca del mar. Un movimiento genera un maremoto. O sea, existen posibilidades que aparte de ser movimiento sísmico, y aquel que se salva por eso puede caer con el otro por el maremoto que se viene encima. Es un lugar de peligro. Sin embargo, ahí está construyéndose otra vez. La nueva Pisco es donde está el local de la Facultad de, de Pesquería, ahí en la ciudad de Pisco, que pertenece a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. La nueva está de la carretera Panamericana Sur hacia la sierra, hacia adentro, o sea, alejándose del mar. Por ahí como que debería ser el nuevo Pisco, ¿no? El otro destrozó. Recuerda que yo estuve haciendo mi posgrado en la Universidad Agraria de La Molina en el 1978. Y como yo soy de provincia, del sur del país, de Ica, al venir a Lima por primera vez, pues y el hacer un estudiante molinero, posgrado en La Molina, lo que más me impresionó fueron las aulas de madera, madera, todas las aulas. ¿Qué había pasado? Que había habido un terremoto con cierta antigüedad no mayor de 5 años antes y había destrozado esa parte de La Molina. Y la universidad es una de ellas. ¿Por qué? Porque está pegada a las rocas. Y cuando un edificio está cerca de la roca, el movimiento es más fuerte, porque la roca es buena conductora de las ondas sísmicas, la que sale de abajo. Ahí donde se acumuló, ahora se libera. Y la roca es buena conductora de ese tipo de ondas sísmicas. Y la agraria, la universidad, pues está cerca a toda la parte, al flanco, ¿no? Rocoso que hay ahí, y sufrió mucho. Hoy te vas a la Molina y ya no hay eso. Es una universidad como de repente mejor que hablando de edificio, ¿no? Mejor que antes. Y pues ahí es modernísima ahora. Una ciudad universitaria, pero ejemplar, ¿no? Excelente. Inclusive hay policías de tránsito particulares en el interior de la universidad. Hay semáforos adentro de la universidad. Es una ciudad muy bonita, muy ciudad universitaria, ¿no? Muy buena. Y eso es lo que me impresionó. Y por ese motivo, de repente Dios es muy grande con esta ciudad y está haciendo de que la liberación de esta energía sea todos los días, caray, que todos los días haya, porque estás liberándola. Pero cuando sale de a golpe, ahí es donde ocurre una desgracia muy fuerte. Y ahí sale la triboluminiscencia.
que ya les hablaré en algún momento porque es un tema largo por ese lado. La triboluminiscencia viene a ser cuando las ondas sísmicas que salen de abajo del paquete de roca vienen a través de roca y roca, porque les dije que es buena conductora de las ondas sísmicas, y al encontrar suelo, ya no es roca, ya no es bueno conductor el suelo. Ahí como se detiene un poco. Y al salir del suelo y al entrar ya en la atmósfera, esa onda sísmica continúa, continúa. Entonces estas ondas sísmicas, al chocar con el aire, reacciona y produce luminosidad, a la que le conocen como triboluminiscencia. ¿Y cuándo lo ves? Cuando este movimiento sísmico de esta magnitud ocurre de noche. Vas a ver los que están un poco alejados, divisan como que si fuera una liberación, más bien, así como si fuera un castillo, porque están reaccionando a las ondas sísmicas con lo que encuentre, hay diversos elementos, y se ve como candela. Pero si esto ocurre de día, no lo ves, pues, por el sol, solo se ve de noche. Y en Pisco fue a eso de las 6, 7 de la noche, entonces algo así como 6 de la tarde, se vio eso, según los cronistas. Y ahí aparecieron los señores que tienen que ver con, no sé cómo se llaman ellos, así como eh, eso curandero, eso que adivina la suerte, que esa es una señal, que es tal y cual cosa, y que le atribuyen características hasta divinas, que de hecho son fenómenos que, caramba, no se ve así nomás, ¿no? Solo que en base a una desgracia, un movimiento sísmico de esa magnitud se ve cuando ocurre de noche, porque ahí es donde se ve. Le tengan que atribuir otras cosas, es un fenómeno natural. Pero lógicamente que sí afecta, definitivamente, porque es algo que no había y ahora hay. Es algo que en el aire han reaccionado cosas y ahí se producen ciertos fenómenos, seguramente, ¿no? Muchas aves morirán simplemente por ese tipo de movimiento y ese tipo de reacción. Bien, jóvenes, esto es lo conocido como triboluminiscencia. Les voy a explicar porque es un fenómeno largo en algún momento. Esto es parte de la geología, es parte de lo que ustedes deben saber. Y deben saber pues que estamos en peligro. Deben saber que en cualquier momento puede ocurrir un temblor, un movimiento sísmico de esa magnitud y tenemos que tener todo preparado para protegernos. Preparado en cuanto se refiere a parte medicinal, mercurio, gasas, esparadrapo y algo de comestible, por si acaso quedemos atrapados y ese tipo de cosas. Entonces, tomar precauciones no es malo. Como alguien dijo, ya ya nos toca tener un fenómeno de liberación de ondas sísmicas en Lima. Y ahorita si ya te acordarás que esta energía es almacenada precisamente por el sobremontaje de la placa continental sobre la placa Nazca que inician un movimiento y por cada milímetro que avanza hay acumulación de energía, tanto en la placa que está abajo, placa Nazca, como la que está arriba, la placa continental o placa sudamericana. Recuerda, en promedio, cada placa tiene 70 kilómetros de espesor, pero eso no significa que en algunos lugares esa placa tenga 100
kilómetros de espesor y en otros tenga 30 kilómetros de espesor. Solo que decimos 70 por promediando, para tener idea de la magnitud. Entonces, atento en adelante. Cuando diga el epicentro es el que sale. Fue en tal lugar. Inmediatamente piensen en el hipocentro. Hipocentro es el lugar donde estuvo acumulado esa energía. Y solo se conoce cuando se produce. Porque si ahorita detectáramos dónde está el hipocentro, o sea, dónde está almacenada esa energía, se haría algo por liberarla. Pues no se conoce. Solo se conoce cuando sale. Ya tenemos el efecto y de ahí, por eso es que los sismólogos, el IPD, ¿cómo se llama? Instituto Geofísico del Perú, Instituto IGP, anuncian, y ellos tienen todos los aparatos, porque de eso se ocupan, ¿no? Y te dan con precisión el grado, la profundidad, de dónde está, en cuál de las placas sale. Cuando te hablan de la que está en el mar, allá sabes pues, qué placa está debajo del mar, es la de Nazca. Entonces ya, ahora ya un poco que ya estamos en el tema, ya estamos en el tema. Y esto es algo que les prometo, una clase especial para este tema, porque es tema de actualidad. Bien, jóvenes, avancemos. Me gana siempre la hora. Acá, esta secuencia es difícil de reconocer y determinar. El conjunto de suelos tiene diferencias de propiedades que se debe exclusivamente a las diferencias de material original, lo que es difícil de demostrar, pero lógico, pues. Entonces, el suelo que hoy tienes es el heredero de lo que fue una roca. La roca está conformada por minerales. Esos minerales hoy los tiene el suelo. Esa arena, limo y arcilla que perteneció a esa roca, hoy es suelo. Pero en la roca no estaba como arena, como limo y arcilla. No, no, no. Estaba como una masa, porque fue masa, el magma. Y cuando es roca también es masa, masa rocosa. ¿Cómo es que el suelo ahora tiene arena, limo y arcilla, tres partículas? Porque es la división de esa roca, cada vez en tamaño más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, y sus últimos tamañitos viene a ser el tamaño de la arena, el tamaño del limo, el tamaño de la arcilla. Su origen es la roca, de ahí salió. Imagínate pues una arcilla, 0,0002 milímetros, 2 micras, infinitamente chiquita. Y es la división que se tiene, pero ya no de la roca. Ahora el proceso de meteorización, cuando ya es suelo, continúa. El suelo sigue meteorizándose, pero como es suelo, el término de meteorización va sobre las rocas. Y un proceso similar sobre el suelo se llama edafización. Y significa que el suelo continúa su proceso de maduración, continúa dividiéndose. El tamaño de la arena sigue dividiéndose, el tamaño del limo sigue dividiéndose. La arcilla, que es lo más chiquitito que existe, de unas arcillas monmorionítica, permiculítica, que son nombres de determinadas arcillas, se convierten en arcillas ilíticas, caoliníticas. Es decir, las primeras arcillas eran jóvenes, con dos o tres placas cada arcilla. A pesar de que es un tamaño tan ridículamente chiquitito que no se ve a simple vista, está conformado por plaquitas. Y hoy, hablar pues de una arcilla vieja, madura, hablamos de la hilita, de la caulinita, que ya son arcillas en senitud. Y cuando hablas de la vermiculita o de la mormolionita, sobre todo esta última, la mormolionita, hablamos de arcillas jóvenes, potentes, fuertes, muy activas. Así es, jóvenes, todo se envejece, todo madura, todo llega a senitud, todo llega a desaparecer, y es un ciclo.
Bien, aquí, como especie de un ligero resumen, están los 5 factores de formación y de qué manera influyen en formar el suelo. Todos los verdes organismos, la fauna, la flora y el hombre, son los que actúan sobre la roca para formar suelo. Los azules, el clima, actúa la precipitación y la temperatura sobre la roca para formar suelo. El relieve, la elevación, una montaña pues de 100 metros, de 300 metros, de 2000 metros. La cordillera de los Andes tiene 6000 metros. Imagínate, ¿qué tal elevación? La pendiente, pendientes abruptas, fuertes, 80, 90, 100% de elevación, de inclinación, pendiente fuertísima. La profundidad del nivel freático o capacidad o capa freática o nivel freático o acuífero. Esas son las influencias que hay. Y los rojitos, el inexorable tiempo, el que no lo sientes, pero se va cada año, eres mayor. Y los que somos mayores, cada año somos más mayores, porque no te espera el tiempo avanza y no te das cuenta. Y el famoso material parental, material original o roca madre, que vienen a ser el aspecto químico, el aspecto mineralógico y el aspecto físico, que actúan sobre la roca propiamente dicha para generar suelo. Y todos ellos actúan para formar ese centímetro de suelo que se demora 300 años. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo demora para formarse un centímetro de suelo? Una barbaridad de años. 3 generaciones humanas para un centímetro. La toposecuencia viene a ser, no viene a ser otra cosa que la topografía. Vamos a avanzar un poquito, esto lo voy a colgar ahora mismo para que lo vean y esto es algo que le estoy repitiendo. Acá tienen pues la topografía, el relieve, la pendiente, cómo se erosiona con la actividad del hombre. Esta es una buena forma de conducir los surcos transversales a la pendiente, pero no porque estén bien ubicados los surcos significa que esta actividad está bien en este lugar, está mal. Acá no debería haber agricultura, tiene demasiada pendiente, demasiada. Y con la humedad, este suelo que tiene un peso como seco, pero cuando llueve o le ponen agua de riego, el suelo pesa más, porque el agua pesa y el agua está en los poros del suelo. Entonces el suelo seco pesa poco, el suelo húmedo pesa más y ahí genera estos deslizamientos. Y con un suelo que lo están moviendo, son más susceptibles. Esto tiene para tiempo, esto va a caer, va a derramarse. Entonces estos lugares no debe generarse agricultura acá, salvo que le pongan cultivos permanentes, es decir, por ejemplo, un frutal. Vamos a decir algo, ¿no? Naranja, mangos o cosas como esa, ¿no? Que siembras una vez y no vuelves a mover el suelo por 20 años. Ahí tal vez algo se mitigue. Pero no vas a poner un cultivo que cada año lo sacas y vuelves a sembrar, vuelves a sacar y vuelves a sembrar, cada año hacer lo mismo, vas a terminar con esto. El relieve es que es una geoforma que hay que cuidarla, porque lo que se mueve ahí, lo que tiene más superficial. ¿Qué es lo que está más superficial? El suelo. ¿Qué le sigue al suelo? La roca. Entonces, si hay el deslizamiento, ¿qué es lo que vas a ver? Roca. Y en la roca no siembras nada. Bien, es un poco para comparar las pendientes. Acá tienes una lomada. Fíjate, este auto lo que se esfuerza para subir y pasar por este lomito, por esa lomada, suave. Pero mire esto, tan abrupto. Este carro no subiría así. Tiene que subir en forma casi horizontal, ¿no? Y avanzar poquito, acá da la vuelta y sube otro poquito y desarrolle zigzag para poder subir como hay algunos lugares, ¿ah? Eh, Sale a cada rato en el internet, porque yo tengo varias vistas.
que en algún momento también se los presentaré. El relieve, entonces. Mira las diversas formas de relieve. Cóncava, uniforme cuando va ligeramente inclinada, convexa, compleja, cóncava, convexa, ¿no? O muy compleja. Diversas formas que tiene y diversos tipos de pendiente. Ahí las tienen en toda su magnitud. Y todas ellas, encima de este relieve, una capita discontinua de suelo. Y donde hay suelo, hay vegetación. Y la vegetación, si es cultivada al 100%, para alimentos. Y la vegetación natural, algunas de ellas, tienen frutos. Por ejemplo, en la sierra, el níspero es una fruta natural de esa zona. Y comerse un níspero de eso es feo. Pero lo prepara, lo industrializa, lo convierte en una mazamorrita y ya lo acomoda, así riquísimo. Pero ya tiene una serie de otras cosas que le pones, ¿no? El natural, bueno, porque es natural, es así. Hay que domesticarlo y seguirá en esa etapa de domesticación. La catena de suelo significa varios suelos en una misma ladera. En la misma ladera, varios tipos de suelos. En la parte más alta tienes un suelo con perfil A sobre C. Este. En la parte media, un suelo que tienes perfil horizonte O, A, B, B y C. Acá. Y en la parte basal de esta ladera tienes un suelo con A, con B, con E, con B y con C. Y en la parte plana, ya propiamente plana, pues un suelo mucho más profundo, más desarrollado. Entonces, todo en una catena, en una sola ladera. Solo hablar de la profundidad efectiva y del desarrollo de horizontes. Dos temas diferentes a lo largo. Por eso cuando hagas tu estudio de suelo, no vas a tomar una muestra aquí y con eso ya te vas. Ay, nomás, jovencito. Cuando la tomates aquí, vas a conocer esta ladera, pero en este sitio. Y la haces acá cerca de la cima y es otra cosa. O la haces acá en la parte basal y es otra cosa. Y si hablas de suelo, ahí tienen los ejemplos. Entonces tienes 4 tipos de suelo a lo largo de esta ladera. Y estamos hablando de una colina. He ahí la gran variabilidad. A esto le llaman catena, como decir cadena de suelos. La cadena de suelo va igualmente en algo ya formado, mira. En esta parte que tiene una pendiente más o menos, el suelo presenta un perfil con horizonte A, con un horizonte B, con un horizonte C. Pero cada horizonte es potente en esta zona. En la que está acá, mira lo mismo, pero cada horizonte es más pequeñito, porque supuestamente la parte más superficial, cada vez que llueve, se decapita, se pierde. Entonces míralo, es por la pendiente tan fuerte que existe. Mira el desarrollo de los vegetales, porque pronto encuentra roca, el suelo es delgadito. Entonces su sistema radicular pivotante, la que se va hacia abajo, encuentra roca. Entonces se va a sostener con las raíces laterales, horizontales. Mira acá más potente, más profundo, su sistema radicular de estos árboles. Y acá en la parte plana, ni qué decir, ya es un desarrollo genético. Es un desarrollo donde vas a encontrar los mismos horizontes A, B y C, pero más subdivididos, con mayor desarrollo. Acá tienes un BT, un BTG. G es gley, ¿no? Igual un CG, un C gleizado y un C neto. Entonces ya veremos eso en los árboles, aunque ya ustedes algo han visto en astrología, acá lo podemos repetir, no hay problema. Entonces, en cualquier momento que salgamos del campo, lo estaremos viendo in situ. Bien, jóvenes, ahí tienen ustedes un tremendo suelo, como para abrir ese perfil. Qué gusto da abrir un perfil de suelo de esa magnitud. Bien, se me aproxima la hora y no he pasado lista. Por favor, voy a pasar lista. Pero quiero ver la hora. ¿Qué hora terminamos?
a las 22:10. Entonces todavía tenemos 15 minutos. Y acá tenemos la climosecuencia, un poco para repasarla, verla, darle una pasadita, una miradita. Miren ustedes la temperatura. Fíjense, acá está muy claro. Está el sol, cada rayito que ven acá le llaman REM, radiación electromagnética. Está representado por estas flechitas ya en la atmósfera, impacta con el suelo. ¿Qué sucede cuando impacta con el suelo? Esta energía lumínica rebota, refleja. Con esa se lleva la información de la parte superficial de esta geoforma. Y la otra ingresa al suelo. De energía lumínica se transforma en energía térmica y le da temperatura a este tipo de roca o suelo que hay acá. Ese es el tipo de transformación. Energía lumínica en energía térmica, o sea, ingresa. Pero no ingresa como luz. La luz es de aquí para arriba, pero de aquí para abajo ingresa una energía ya transformada. Y cuando llega a su punto máximo permisible, que ya no soporta mayor temperatura, entonces emite, bota la temperatura. ¿La bota de qué forma? Al salir de esta roca y al estar en contacto ya con la atmósfera, de energía térmica la transforma en energía lumínica y de esa forma se va, se disipa. Entonces, esta roca solamente almacena la energía hasta cierto grado y cuando ya no la soporta, la emite, la bota. Es como en este momento en casa tenemos una plancha y estamos que planchamos y todo, pero queremos chequear la temperatura de la planchita y ponemos el dedo cerca de la plancha, así el dedo, cerca. Pero no llegaste a tocar la plancha. Cerca de 1 o 2 centímetros antes ya sentiste la temperatura. La sentiste, no has chocado físicamente. Pero antes de eso ya sentiste la temperatura alta. ¿Qué es eso? Esa es la energía térmica emitida que ya está saliendo. De energía térmica se está transformando en energía lumínica, en ese espacio de transformación. Cosa práctica, tan simple y sencilla. Bien, avancemos con la biosecuencia, que bio, ya ustedes saben, es vida, es vegetación, son animales, ¿no? Y mira, que tiene un tipo de vegetación, pradera, pasto, cómo tiene un desarrollo de perfil peculiar respecto a esta otra, que es con vegetación arbórea, bosque. Y dentro del bosque hay los sotobosques. Y por debajo hay otro tipo de vegetación propia de este lugar. O sea, lo que está acá está bien representado, genialmente representado. La vegetación boscosa está arriba. Y acá todavía le falta, hay varios estratos de bosques. Hay otros que están por acá, por acá. Pero me gusta mucho esta que está al último, que viene a ser parecida a esta, está acá, más desarrollada y todo. Pero lo que esperábamos, que haya un potente horizonte superficial en esta zona, es poquito respecto a esta, donde es pasto, en pradera. Tremendo, potente este horizonte chocolate. Acá el horizonte es delgadito. Veamos. Acumulación de la materia orgánica en una zona de bosque donde llueve permanentemente es poca, poquísima por la temperatura. Llega materia orgánica, los microorganismos lo transforman en humus y humus significa que deja libre a los nutrientes que tenía la planta. Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, lo que tenía la planta la deja para el suelo. Y como la ya está como minerales dentro del suelo, la planta lo toma a través de sus raíces. Entonces no hay acumulación acá en materia orgánica porque es un proceso que llega el nitrógeno y entra el ciclo de nitrógeno. La raíz lo toma, lo lleva a la planta y así sucede nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y todo lo que haya. Todos los elementos están en este ciclo. En cambio acá, como la temperatura es bajísima, hay acumulación de materia orgánica. ¿Eh? Por eso hay mayor cantidad en la zona de sierra. Tremendo, potente, miren ustedes. Acá chiquito.
Acá le pones, pues, materia orgánica, por decir algo. A ver, ¿qué te digo? 4% o 3%. Y acá en la sierra, 6%. Está acumulada. Esta zona gris es la zona de pérdida de arcilla de sesquióxido. ¿Hacia dónde? Hacia el horizonte que sigue, hacia este color, algo de un rojizo, ¿no? Un color rojizo. Miren acá otra forma de acumular. Entonces tenemos la generación de desarrollo de estructura del bosque y desarrollo de estructura prismática en esta zona de la sierra, ¿no? Diferente. Mientras acá se desarrolla una estructura blocosa, acá se desarrolla una estructura prismática. Puede ser prismática o columnar. Acá en bloque, puede ser bloques subangulares o bloques angulares. Acumulación de arcilla, óxido de fierro. De la de arriba hacia abajo, acá mayor, acá menor. Acumulación de carbonato de calcio, de sulfato de calcio. Carbonato de calcio, sulfato de calcio. ¿Qué son? Acá, en la zona de la sierra, hay ese tipo de acumulación poderosa, en tanto que en la zona de la selva casi no lo hay. En este clarito es material originado meteorizado y desintegrado. Y ahí tienes lo último, material original relativamente meteorizado. En ambos lugares, la roca. Y esta roca ha originado a todo este suelo, a todo este suelo. Cuando eso sucede, se dice que este suelo es residual. ¿Por qué? Porque se quedó en el mismo sitio donde la roca lo formó. Los suelos transportados es que salieron de ese sitio. La cronosecuencia, ya estamos hablando de edad. Y la velocidad con que se desarrolla es a través del tiempo. Acá está el inexorable tiempo. 100 años, 1000 años, 10.000 años, 100.000 años. Y mira cómo ha desarrollado en 100.000 años un perfil potente, con un desarrollo genético. Y lo que tienen 100 años recién empieza. De roca, recién está generando un suelito acá, ¿no? En 100 añitos. Acá los tienes ya de una manera más esquemático. Lo mismo, pero de una manera más comprensible. Todo el horizonte C. Así empieza. Luego de 50.000 años, generó un horizonte A. ¿Quién lo genera? Especialmente la vegetación. 50.000 años ya generó un A más potente y ha dado origen a un B. El B es por la lluvia que de arriba hacia abajo hace pasar materiales hacia el siguiente horizonte. Y el C cada vez es más pequeño. 1.000.000 de años generó un horizonte. Un horizonte es un horizonte aluvial. Quiere decir que ha perdido sus materiales finos. Acá, este es pérdida de materiales. Perdió arcilla, perdió dióxido de fierro, dióxido de aluminio, perdió humus. ¿Y qué se quedó? Arena. ¿De qué color es la arena? Colores claros. Por eso el horizonte E es un horizonte claro. ¿Y dónde fue el material? Al siguiente, al B. Y acá tienes un B textural, un B poderoso, un B que ha recibido el aporte del horizonte superior. Eso lo ha dado el año. Este suelo ha desarrollado bien y siguen los millones de años y este suelo empieza a decrecer en su desarrollo, a envejecer, a senitud. Y por eso decimos que puede morir. El suelo se vuelve inútil. Ya se ha madurado demasiado. Acá conviene que haya erosión, que se lleve esto y haya remoción y la roca que esté abajo salga afuera para que vuelva a formar algo así como este y se reinicie el ciclo de vida. Y es lo que normalmente ocurre por lo general. Acá tenemos al río
y diversos niveles de terraza. Y tiene los niveles, pues terraza 1, 2, 3, hasta el 9 niveles de terraza, donde el, la terraza que está más pegada al río es la más joven, y la terraza que está más alejada al río es la más antigua. Así se los mide, así se les clasifica. Entonces, lo tienes acá representado a este mismo nivel de terrazas, acá, en los diversos tipos de suelos, en donde el principio viene a ser un suelo joven pegado al río y la parte más alejada, la terraza más antigua, la más lejana, es pues un suelo muy desarrollado, muy maduro, que ya está a punto de pasar a la época de la senitud de los suelos. Mira ese videíto. Diferentes tipos de suelos de acuerdo a la edad. La edad se desarrolla y va generando diversos tipos de suelo. Para ya no quiere poner, para que lo vean otra vez. Ahí está, miren ustedes, aprecien, miren la edad en años, el tiempo, miren el desarrollo genético a la izquierda. Va generando diversos horizontes conforme va avanzando el tiempo. Miren a la izquierda los horizontes que genera a conforme avanza el tiempo. Bien, este es un bonito videito. Los factores formadores se dan por adición, por transferencia, por translocación, por transformación. Adición cuando ingresa, transferencia cuando sale fuera del perfil. Puede ser lateral, horizontal o puede ser en vertical. Estos son los fenómenos que están ocurriendo. Adición, remoción, transporte y transformaciones. Y esto como dato, no para que se lo aprendan, sino datos referenciales, ¿no? Porque esto ya es, como quien dice, para el ingeniero agrónomo que lo necesita esto con desesperación para cada vez que fertilice, ponga algo en el suelo para sus actividades agronómicas, lo que le sucede al suelo. Para ustedes como nivel de referencia, porque no se van a meter a trabajar con el suelo, sino tener referencia acerca de él. Estas son las diversas transformaciones que suceden. Y este gráfico lo resume todo. Ahí lo tiene. Bien, jovencitos, de esta forma estamos llegando a la parte que ya vamos a entrar a este gran capítulo y forma de los suelos transportados. Los anteriores, suelos que no se han movido de su sitio. Y los que sigue a continuación, suelos que ya salieron de su sitio, se transportaron. ¿Y quiénes los transportan? El agua, el hielo, el viento, la gravedad o ciertos organismos, ¿no? ¿Y en qué? ¿En qué se forman? Suelos coluviales, suelos aluviales, suelos marinos, suelos lacustres, suelos eólicos, suelos glaciáricos. Bien, como este tema es sumamente importante, esto de los suelos transportados, porque eso es lo que vamos a tener. Lo vamos a dejar para la próxima clase, pero por favor, repásenlo, véanlo, se los voy a colgar ahí en su aula para que lo tengan, mírenlo. Acá vamos a aprender a reconocer los materiales por cada tipo de suelo, lo que les decía al inicio. Y eso es lo que vamos a ver afuera, cuando sales al campo. Por eso no les digo vamos al campo, ¿por qué? Porque tengo que darles todas estas cosas, para cuando ya lo sepan bien, entonces nos vamos al campo, hacen su calicata y ustedes más bien me explican qué es lo que están viendo.
Bien, jóvenes, esto se lo dejo como una tareita para conversarlo la siguiente clase en la primera media hora de clase. Un pasito corto para que ustedes estén al tanto de estas tantas cosas y léanlo para poderlo conversar mientras yo le explico, ustedes lo van entendiendo. Y acá hay unos videitos que nos hace interesante esta clase. Bien, jóvenes, vamos a pasar lista a ver quiénes están ahí. Rapidito, una sola vez llamo. Empezamos. Álvarez, Buenas noches, ingeniero presente. Arias, Buenas noches. Arrasco, Bobadilla, Buenas noches, ingeniero, presente. Bolívar, Buenas noches, ingeniero presente. Buleje, Camasca, Está levantando la mano. miren, jovencitos, el hecho de usar esta parte de levantar la manito, todo eso, bueno, vamos a admitirlo por ahora. Pero recuerdan que con aquellos que no pueden usar su micrófono, ¿cómo es que la siguiente clase les voy a preguntar? ¿Y cómo es que ustedes van a responder? Si tienen su micrófono malogrado, por lo menos traten de responder, traten de arreglarlo, o vean la forma. De repente, compartan sus datos del celular, o alguna forma, pero usen su micrófono. Si no, ¿cómo me responden cuando les pregunto? Y estamos dejando tareas para la siguiente clase. Es que ustedes lean y conversemos. Yo voy a preguntar, a ver, ¿cómo se forma un suelo eólico, Lenin? A ver, Aldo, ¿cómo es un coluvial? ¿Qué es lo que interviene? Eso está escrito ahí. Y lo necesitamos para cuando vayamos al campo. Definitivamente vamos a salir al campo. Vamos a tomar muestras. Cada uno viene con la muestra de esa calicata. Cada uno. Y desde acá le voy a decir, vamos a determinar textura y lo hacen en su casa. Textura casera. Van a determinar materia orgánica, lo hacen en su casa. Materia orgánica determinado por métodos caseros que le voy a dar yo. Y así lo vamos a ir determinando. Carbonatos, vamos a determinar materia orgánica, etc. Algunas características químicas. Y las físicas todas. Estructura, consistencia. Eso lo vemos en campo también. Aparte, en casa lo volvemos a repetir mediante prácticas virtuales. Bien, aunque presenciales puede ser también, no hay problema. Buleje presente, disculpe, estaba con el audífono y no se me ha escuchado. Bueno, estoy con Camasca Cangalaya. Presente, ingeniero, buenas noches. Bueno, Profesor Buleje, por favor. Carrera, Presente, profesor. Castro, Presente, profesor. Collatupa, Presente, ingeniero, buenas noches. Chávez, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Cóndor, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Coronel, Presente, ingeniero, muy buenas noches. buenas. Cule, Cule está levantando la mano, ingeniero. bueno, sí, igual la recomendación es la misma, jovencito, traten de arreglar sus micrófonos. De la Cruz, López, Buenas noches, ingeniero presente. de la Cruz, Pujay, Buenas noches, ingeniero, presente. buenas noches. Guamán, Buenas noches, ingeniero presente. buenas noches. Juárez, Presente, ingeniero, buenas noches. León, Buenas noches, ingeniero presente. Letona, Buenas noches, ingeniero presente. Linares, Presente, ingeniero, buenas noches. Márquez, Buenas noches, ingeniero presente. Martos, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Mayorga, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas
noches. Miranda. Presente, ingeniero, buenas noches. Neira. Presente, profesor, buenas noches. Pardo. Presente, ingeniero, buenas noches. Parián. Presente, ingeniero. Quispe de la Cruz. Presente, ingeniero, buenas noches. Quispe Pariona. Presente, ingeniero, buenas noches. Rodríguez. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches. Rosales. Buenas noches, ingeniero, presente. Sayas. Buenas noches, ingeniero, presente. Solano. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas. Sotelo. Buenas noches, ingeniero, presente. Soto. Presente, ingeniero. Buenas noches. Presente. Allá, muy bien. Ticona. Buenas noches, ingeniero, presente. Vila. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Ingeniero, ¿podría volver a pasar los que tienen falta, por favor? Arrasco. Está levantando la mano Arrasco. Miren, es fundamental, hagan arreglar su micrófono, jovencitos. Hagan el esfuerzo para podernos entender. Estamos en clases virtuales, entonces eso implica que hay que arreglar el lugar donde podemos interactuar. A ver, ¿quién más? Puleje. Sí, ingeniero, presente, disculpe. Ya. Le pediría que otra vez espere, nos espere, no interrumpa. Bueno, muchas gracias. Ingeniero, disculpe. Diga. Algunos profesores la siguiente semana van a tomar exámenes parciales. Pero el lunes cae feriado. ¿Qué fue? Cóndor, pídelo a los Pepe.